Bienvenidos a Urna 2016, programa especial donde conocerá las propuestas económicas de los candidatos a la gobernación para atender desde ya la situación fiscal que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, así como otras medidas para activar el desarrollo económico de la isla. El estatus es necesario para el desarrollo económico y social del país, pero no lo puede hacer todo. Esta es la opinión del candidato independiente a la gobernación, Manuel Sidre, empresario que por años ha dejado sentir su voz en Puerto Rico, pero esta vez lo hace con la intención de lograr alcanzar el cargo electivo más importante del país. Apuesta a que, a pesar de la crisis económica de la isla, tenemos un turno al bate para aspirar a una nueva economía. Decía un puertorriqueño en la administración de Bush padre que Puerto Rico necesitaba primero, antes que aspirar a ser libre o aspirar a ser Estado, tenía primero que ser rico y que las riquezas del siglo XX no se medían necesariamente en lingotes de oro. La aspiración debería ser en un país educado, un país saludable, un país seguro, un país apoderado, un país responsable. Y yo creo que esa aspiración debería ser la bandera común para poder entonces aspirar, en este caso, a las dos fórmulas que prácticamente quedan disponibles, la soberanía o la estadidad. Manuel Sidre dice que la lealtad de los líderes políticos a las estructuras de sus partidos le ha hecho un daño a las posibilidades de crecimiento económico de la isla, porque primero responden en la inversión política antes que al pueblo que le prestó su voto. Esa experiencia la vivió como líder empresarial en la década de los 90. Cuando fuimos a defender la 936, yo fui a defender la 936. Y la fui a defender precisamente porque creía que aunque no era un modelo perfecto, sí proveía al país con un modelo de desarrollo mucho mejor que no tener nada. ¿Cuál es el problema? Que mientras entrábamos a una oficina, Félix, en el Congreso de los Estados Unidos, a defenderla, en la misma oficina, media hora más tarde, entraba otro a hablar mal de ella. Por eso, con la eliminación del Código Federal de Rentas Internas 936, el país cayó en un vacío, ya que mientras existió ese incentivo, no se pensó en otra estructura para la creación de empleos y riquezas. Si nosotros hubiésemos creado un ecosistema debajo de esa industria farmacéutica, hoy estaría operada por ingenieros puertorriqueños que conocen la técnica igual o mejor que cualquier ingeniero del mundo entero, y seríamos el hub mundial de bioequivalentes y de productos genéricos farmacéuticos. Todavía estamos a tiempo en algunas de ellas, todavía estamos a tiempo, pero para eso necesitamos capital. Dijo que la isla tiene una gran oportunidad de evolución en la industria aeronáutica con empresas como Hamilton, Lufthansa, entre otras, que puede ir de la mano de un posible ecosistema de industrias locales que no solo sean suplidores de ellos, sino suplidores del sector aeroespacial en el mundo. Otra propuesta está inspirada en el puerto de Ponce y los municipios del sur como un centro de agroindustrias regional. 275 millones de dólares para convertir un puerto en un puerto de transbordo, que ya no puede ser transbordo porque mientras discutíamos qué hacer, Santo Domingo construyó 4 y el puerto de transbordo no tiene ninguna utilización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Derrumbar el puerto? ¿No utilizar las facilidades que están? ¿Por qué no empezamos a crear en el área sur un centro de agroindustria regional? ¿Qué pretende el centro de agroindustria regional? Número 1, capitalizar una cantidad considerable de almacenes que fueron utilizados en el pasado por industria farmacéutica que están en desuso. Número 2, capitalizar un colegio de Mayagüez, una politécnica y un sistema Ana Geméndez que gradúa ingenieros de primer orden y que muchos de ellos terminan yéndose para los Estados Unidos. Propone utilizar el conocimiento federal y las ventajas que suponen esas leyes a favor de la agroindustria. 70% de nuestro territorio está sembrado en cemento. Así que ese 30% que nos queda, Félix, tenemos que capitalizarlos en industria de valor, agricultura de valor, de manera tal que la cuerda de terreno sembrada se optimice y se maximice ese esfuerzo. Simultáneamente, vamos a traer agroindustria, agricultura de menor valor, de la cuenca geográfica inmediata, República Dominicana, por mencionar algunos. Traerlo a Puerto Rico, capitalizar los edificios, capitalizar los ingenieros, capitalizar el conocimiento federal y producir productos agroindustriales para tres usos principales. Número 1, para devolverlo al país de origen agrícola. Número 2,
para insertarlo en la cadena de consumo de los Estados Unidos. Y número 3, para insertarlo en la cadena de consumo local. ¿Cree que el sistema de retiro se puede capitalizar sin la necesidad de que el gobierno incurra en préstamos o emisiones de bonos, utilizando los mismos bienes que tiene el sector público, muchos de ellos en desuso, y otras agencias con la posibilidad de ser vendidas? El Estado Libre Asociado tiene un sinnúmero de operaciones que no tienen razón de existir. Y me refiero a terrenos, propiedades, que sin duda alguna se pueden vender. Inclusive, te voy más, tiene agencias de gobierno que se pudieran vender. Entonces, con eso en mente, la diferencia, que en el pasado lo han hecho, en el pasado han vendido las cosas, pero ¿qué han hecho con las cosas que han vendido? Lo han insertado en el Fondo General, lo han gastado en gastos sin control. Yo propongo que para eso se capitalice el plan de retiro a base de la selección de unas agencias y unas propiedades que tengan valor económico y que se pueda capitalizar el plan. Sidre reconoce que muchos electores no le darían el voto por miedo a perderlo. Sin embargo, ese mismo argumento él lo presenta para lanzar un reto a esos mismos electores que aún creen que un nuevo Puerto Rico es posible. Y yo le pregunto a ese país que me está viendo hoy, ¿no hemos votado el voto muchas veces ya? ¿Cuántas veces vamos a seguir votando el voto? ¿Dónde está Puerto Rico hoy día? 900,000 pobres, 48% de los hogares por debajo de los estándares de pobreza en los Estados Unidos, 67% de nuestros niños bajo los límites de pobreza, quinto país en el mundo en desigualdad, emigración sin control, plan de retiro en la quiebra, propiedades desvalorizadas, estudios de nuestros hijos que no tienen para dónde ir, doble dígito en desempleo. ¿Es eso lo que el país quiere? ¿Es eso lo que nos trajo hasta aquí? ¿Usted cree que eso lo va a resolver la estadidad o la independencia? Eso lo resuelve el liderato, eso lo resuelve la voluntad, eso lo resuelve la capacidad, eso lo resuelve la experiencia y eso lo resuelve venir a gobernar con la gente de frente y no con la gente detrás. De inmediato la reacción de nuestros panelistas, el doctor Francisco Montalvo Fiol, gracias por estar con nosotros. Bueno. Y también al licenciado Carlos Ramos, gracias por acompañarnos. Manuel Sidre establece varios puntos de vista en diferentes sectores. Su primera opinión. Bueno, desde el punto de vista económico, creo que es muy acertado establecer que la estructura del sector mayor industrial en Puerto Rico, que es la manufactura, pues básicamente se basa en legislación federal, que fue la famosa 936, antes 931 y subsiguientemente otras legislaciones. Sí, yo creo que muy buena, me llama mucho la atención lograr estas sinergias en estas clusters o aglomeraciones industriales, especialmente lo de la agroindustria, ¿no? Y entonces utilizar esta infraestructura que ya existente, especialmente en los puertos del sur. Sí, importante que de nuevo, y muy en el mensaje de él, tenemos que de verdad establecer plenamente, fehacientemente, qué va a ser Puerto Rico en términos económicos. En otras palabras, ¿qué queremos ser cuando seamos grandes? Y este tipo de preguntas de verdad no se ha hecho. Y aunque que reconozco muchas cosas positivas en su programa, lo que estamos hablando del programa económico, claro. Todavía pues pienso que no estamos muy claros en términos a largo plazo. Cuando trae a colación la 936 menciona el aspecto de que quizás hubiese sido en estos tiempos la situación sería diferente y también establece la agricultura, el aspecto agropecuario y en todos los aspectos de la agricultura como un aspecto de desarrollo que se ha mencionado en muchas ocasiones pero que en esta ocasión tiene mayor relevancia. Sí, yo creo que el diagnóstico económico en lo esencial es correcto. El país tiene que moverse hacia la autosuficiencia y hacia mover sus propios recursos. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no se ha hecho así? ¿Por qué, por ejemplo, lo del muelle en Ponce? ¿Por qué incluso de las 936 que él apunta? Pues porque los partidos políticos se han cancelado unos a otros. ¿Y por qué se han cancelado? Y ahí mi diferencia con el distinguido señor Cifre, ciudadano. Pues porque no hemos resuelto el tema del estatus, porque no hay una proyección hacia dónde nos debe dirigir esa autosuficiencia. Y por lo tanto, el discurso de que el estatus no es el que debe dominar porque tenemos que resolver problemas económicos, aunque no lo parezca, es el mismo de los últimos 63 años. Todo el mundo en su discurso dice que lo quiere resolver, pero en el hacer nadie resuelve el tema que nos divide. Y yo creo que una vez resolvamos ese tema, y sepamos hacia dónde nos vamos a encaminar, que eso es resolver el estatus ahora que se han alineado los planetas en los Estados Unidos,
pues lo demás va a venir. Es decir, hay que hacer las dos cosas a la vez. Resolver unas situaciones de emergencia, pero simultáneamente Sí, trae a tiene que colación, resolverse el problema. trae a colación que se llevan aspectos al Congreso que luego gente de la misma línea, de los mismos grupos decían una cosa mientras se planteaban otra, es decir, contradecían la propuesta y esto se ve reflejado en diferentes aspectos que hemos estado tratando en los últimos días, tanto de la Junta como las decisiones que ha estado tomando el Congreso. Pero eso es muy cierto, pero creo que mi experiencia, especialmente nuestra experiencia con el asunto de la coalición sector privado, ha sido muy refrescante ver grupos unidos yendo juntos al Congreso. Y estoy muy de acuerdo con el licenciado. Estamos viviendo épocas completamente noveles y tal vez, obviamente, necesitamos soluciones noveles. Amigos, por su parte, el presidente del Partido del Pueblo Trabajador, precisamente Rafael Bernabe, asegura que la política de exención contributiva utilizada cuatrenio tras cuatrenio ha sido uno de los detonantes de la crisis fiscal en el país. El candidato a la gobernación apuesta al turismo y a que Puerto Rico pueda generar riquezas que se inviertan en el país. Nuestra economía atraviesa por una profunda crisis y lo primero es entender por qué estamos en esa crisis. Esa crisis que nosotros vivimos tiene varios niveles. Yo mencionaría 3 ahora mismo. Uno es la crisis de la deuda, ¿verdad? Que es la crisis más inmediata, la crisis del gobierno de Puerto Rico, la crisis fiscal, que el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda y sus corporaciones públicas que es insostenible. En segundo lugar, hay una crisis económica, una crisis de estancamiento. La economía de Puerto Rico no crece hace una década. Desde el 2006 la economía de Puerto Rico no crece. No solo no crece, sino que ha perdido empleo, ha perdido impulso. Se han perdido alrededor de 200.000 empleos o más de 200.000 empleos en una década. Y en tercer lugar, detrás de eso está lo que me parece a mí es el agotamiento de la política económica del gobierno de Puerto Rico, que ha sido la política de exención contributiva. Ante este cuadro, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó la creación de una Junta Federal de Control Fiscal, promesa por sus siglas en inglés, la que asegura el pago de la deuda pública a los bonistas, ello si finalmente es aprobada por la Cámara Alta, asunto que supone un escollo democrático para la isla, según el líder del Partido del Pueblo Trabajador. Es antidemocrático porque el gobierno de un país debe estar en manos de la gente que ese país elige. Nosotros elegimos un gobierno. No nos gusta ese gobierno, no nos gusta el gobernador, no nos gusta la legislatura, pues lo sacamos, tenemos la oportunidad de sacarlo. Y además de eso, viene con una agenda en contra del pueblo. Mucha gente piensa, ay, que venga la Junta porque va a acabar de poner en cintura a todos estos políticos corruptos, ineptos que nos han gobernado. Yo estoy de acuerdo que son políticos corruptos, ineptos, precisamente porque los queremos sacar, estamos impulsando al Partido del Pueblo Trabajador. Pero los que tenemos que cambiar el gobierno de Puerto Rico somos nosotros y nosotras en Puerto Rico. No esperar que venga alguien que no nos representa a cambiarlo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer los cambios que sean necesarios. Rafael Bernabe destacó que el pago de la totalidad de la multimillonaria deuda es incompatible al bien social, si para satisfacerla se tienen que rendir derechos y servicios básicos. Uno puede pagar la deuda, la puede pagar. Si usted le sube los impuestos a todo el mundo en Puerto Rico, le sube la electricidad a todo el mundo en Puerto Rico, le sube el agua a todo el mundo en Puerto Rico, reduce a un mínimo los servicios públicos, baja las pensiones, elimina la tarjeta de salud, es decir, si usted reduce al país a la miseria, usted paga la deuda. Nosotros creemos que eso es inaceptable. Por eso nosotros dijimos desde hace tiempo, la deuda es insostenible, se va a llegar al impago. Seguir pagando la deuda es seguir hundiendo al país en la miseria, porque mucho se habla de las consecuencias del impago. Yo estoy hablando de las consecuencias del pago. Usted la paga, usted reduce al país a la miseria. Por lo tanto, vamos a llegar al impago. La pregunta es, ¿vamos a llegar al impago ahora? Porque nosotros suspendemos los pagos, nosotros empezamos una auditoría de la deuda, nosotros desafiamos al Congreso y le decimos estamos suspendiendo los pagos porque la deuda es impagable, esto va a traer un problema legal serio, tomen acción inmediatamente para evitar esta situación o se hace lo que hizo el gobierno, usted sigue pagando, usted sigue pidiéndole al Congreso que por favor haga algo, usted no audita la deuda, usted no moviliza al país, usted no suspende los pagos y nosotros dijimos ¿qué va a pasar? Que el Congreso no va a actuar, que el presidente no va a actuar, que el Tesoro no va a actuar, que los bonistas no van a negociar, que es exactamente lo que ha pasado. Y vamos a llegar al impago de todas maneras, pero en las peores condiciones posibles, que es lo que ha sucedido. En cuanto a la posibilidad de reducción del mínimo federal a los jóvenes de 25 años o menos para estabilizar el sector empresarial, el presidente del PPT indicó que esta acción agravaría el éxodo de puertorriqueños y aumentaría la desigualdad entre los trabajadores. Es terrible para la economía, porque, como te dije, si tú le bajas el salario al trabajador,
ese trabajador va a comprar más o va a comprar menos en nuestra economía. Va a comprar menos, ¿verdad? Así que lo que se gana por un lado se pierde por otro desde el punto de vista, vamos a decir, empresarial. Usted puede estar muy feliz de que usted tiene una ferretería y ahora le paga menos a sus trabajadores porque son trabajadores jóvenes. Pero también la gente va a venir a comprar menos a su ferretería porque la gente va a tener menos dinero. Tú no puedes recuperar una economía empobreciendo a la gente, eso está requete demostrado, aparte de que va a incentivar la salida de los jóvenes de Puerto Rico. La clave para solucionar la mayoría de estas situaciones, según Bernabé, está en la creación de un modelo económico nuevo que facilite la creación de riqueza local mediante el estímulo de todos y cada uno de los puertorriqueños. ¿Cómo uno recupera ese desarrollo económico sustentable? Como te dije, nosotros pensamos que es necesario mirar en la dirección de que las empresas que ahora generan ganancias en Puerto Rico reinviertan en Puerto Rico. Y el primer paso puede ser reunirse con esas empresas y decirles, ustedes operan en Puerto Rico, generan una gran cantidad de ganancias. Este país está en crisis. Nosotros necesitamos que ustedes reinviertan $1.000 millones, $2.000 millones anuales en este país para que esta economía prospere. Si ellos no están dispuestos a hacer eso, pues nosotros a través de impuestos tenemos que recuperar eso y claro, invertirlo de manera sabia. Y tenemos que explorar ahí muy concienzudamente la viabilidad de aumentar las exportaciones que ahora tenemos, la posibilidad de nuevas exportaciones que Puerto Rico ahora no hace. Te doy un ejemplo, la empresa farmacéutica, que Puerto Rico tiene una experiencia grandísima, tenemos las instalaciones, tenemos los técnicos, tenemos las personas adiestradas, tenemos las personas con la experiencia, porque los que trabajan en esas empresas farmacéuticas son gente de Puerto Rico. El turismo en Puerto Rico, si se rediseña y deja de ser un turismo estrictamente centrado en el área metropolitana, en las zonas turísticas que todos conocemos, y hacemos un turismo ecológico, un turismo amigable a la cultura y al ambiente, como se está planteando en muchos países, podríamos convertir a Puerto Rico en un centro turístico sustentable. La clave tiene que ser que en Puerto Rico se genere riqueza y que se utilice para desarrollar más todavía al país. Si en Puerto Rico se genera riqueza y la riqueza se va fuera del país, va a seguir pasando lo que pasa ahora, que el país trabaja y trabaja y trabaja, década tras década, produce y produce y produce, y al final del camino nunca tiene nada. Licenciado Carlos Ramos, su opinión al respecto, tomando en consideración que plantea que la exención ha sido una de las razones que la crisis fiscal ha provocado. Sí, pero incluso todo lo que el distinguido amigo está planteando, que todo me parece a mí personalmente buenas ideas, pero parte de una premisa, parte de la premisa de que todos los que están operando en Puerto Rico, todos los operadores en efecto lo van a aceptar todo cuando vengan esos cambios. Y porque no saben hacia dónde se dirige el país. Y yo creo que eso nos lleva otra vez al tema de ahorita. Esto tiene que ir acompañado hacia un derrotero final. Si ese derrotero final hay que comunicárselo a todo el mundo, que es el que decidamos Puerto Rico y los Estados Unidos desde el punto de vista de estatus político. Ese derrotero va a ir que algunas de estas medidas vayan cayendo en su sitio y en efecto va a lograr que los que están ahora echen hacia adelante. Profesor Matamofiel. Pues rápidamente, muy de acuerdo, necesitamos estabilidad económica. Ahora mismo sufrimos de que no hay una inversión local e internacional, multinacional, pero esto mismo, no sabemos dónde nos estamos dirigiendo. Sí hago hincapié que me gusta mucho la idea de lo del turismo, ecoturismo, y definitivamente aprovechar la base de inversión extranjera, especialmente si se compra localmente, al superior local, sería excelente. Pero de nuevo, vamos otra vez a lo que dice el licenciado, necesitamos una dirección y una resolución un poquito más, yo diría, permanente a esta situación, y creo que eso viene en camino. Bueno, continuando con más, para la candidata a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago, la reactivación de la economía del país está atada a la condición jurídica y de estatus. Este principio está basado a la limitación que tiene el gobierno de Lela para lograr acuerdos, alianzas y propuestas de desarrollo económico, las que necesitan muchas de ellas ser endosadas por el gobierno de los Estados Unidos. Si ser colonia fuera tan bueno, los Estados Unidos no se habrían independizado nunca de Inglaterra. Solamente los poderes que nos da la independencia nos van a permitir un acercamiento distinto, moderno, al tema económico, que tiene también que estar unido a una mayor competencia gubernamental. Subrayó que es imposible separar los problemas económicos que enfrenta el país sin unir el tema político a su destino. Como ejemplo, utilizó el impacto de las leyes de cabotaje. Todos sabemos que tenemos que eliminar las leyes de cabotaje, que tienen el efecto de encarecer la llegada de los productos, eso lo paga a la larga el consumidor, genera la situación anómala de un país pobre subsidiando a un país inmensamente rico, pues la ley de cabotaje existe porque existe el ELA. Y es el ELA el que nos impone las políticas
aduaneras, los arbitrios que sirven para subsidiar a las empresas estadounidenses en detrimento de nuestra manufactura, de nuestros consumidores, pues eso es el Estado Libre Asociado y es el ELA el que nos impide ser parte de un mundo interdependiente al que solamente tienen acceso las naciones independientes. Recordó que la propia Junta de Planificación estima un decrecimiento de -2. La razón para la líder independentista es lo que llama la atrofia del sistema económico, porque la isla funciona como una economía de enclave que es natural por la inferioridad política en donde el capital que llega del exterior no contribuye a impulsar los recursos internos. Por eso es que aún en tiempo de contracción económica, con el gobierno en quiebra, con las finanzas personales en un estado desastroso, de nuestro país todos los años se van 35.000 millones de dólares en dividendos, ganancias, intereses generados por el capital extranjero. Por eso asegura que el modelo de lo que fue el Código de Rentas Internas Federal 936 fue una ilusión óptica. Como un abracadabra económico, no es del todo correcto. De hecho, la economía de Puerto Rico comenzó a descender, el índice de crecimiento económico, precisamente para los años 70, donde comenzaron dos cosas: la cultura de privilegios contributivos, como la 936, y también comenzaron a aumentar las transferencias federales. Una de las grandes fallas de las 936 es que la riqueza que generaba no se utilizó para desarrollar al país, no había un plan real de desarrollo, era riqueza que se retenía para especulación, por ejemplo. Uno de los resultados fue la burbuja inmobiliaria. Así que las 936 fue un experimento que generó una apariencia de prosperidad en el país. Si Puerto Rico fuera independiente, debería verse como un socio natural de los Estados Unidos, pues una buena parte de los puertorriqueños residen en aquella nación. Es la visión de María de Lourdes Santiago. Además, fortalecería las relaciones comerciales con países del Caribe, del que la isla está desvinculado. El PIB tiene su plan de trabajo. Algunos ejemplos están centralizados en la agroempresa, turismo, nuevas políticas energéticas y el mercado de los medicamentos genéricos y bioequivalentes. En Puerto Rico existe una gran posibilidad de desarrollar el mercado de los medicamentos genéricos y bioequivalentes, que ocupan el 70% del mercado médico a nivel mundial, porque tenemos estructuras que están hábiles para funcionar, pero que están desocupadas. Tenemos personal que puede realizar ese trabajo y no necesitamos generar las ganancias multimillonarias de las grandes compañías que fabrican medicamentos de marca. Tenemos en la agricultura una oportunidad de modernizar la forma de alimentar al país y de superar otra de las grandes anomalías del sistema económico, que es que solamente producimos el 15% de los alimentos que consumimos. En mi programa está la propuesta de soberanía alimentaria, que incluye el desarrollo de fincas a distintas escalas y salir del colonialismo agrícola que representa el sometimiento a empresas como Monsanto, como Dow, como Syngenta, que le han hecho un gran daño al planeta en términos económicos, en términos alimentarios, en términos de salud. En el renglón del turismo hay enormes oportunidades. Puerto Rico solamente tiene el 5% del empleo total en el turismo. En otras jurisdicciones comparables eso llega al 12, al 15, al 20, así que no es aventurado el plantearnos que se duplique del 5 al 10% en un periodo razonable. Y otro elemento esencial para el desarrollo económico es el cambio en las políticas energéticas. El plan integrado de recursos que está considerando la autoridad ahora mismo es una involución, es un retroceso, es comprometernos a largo tiempo con los combustibles fósiles, es realizar inversiones muy poco sensatas. Nosotros creemos que hay que comenzar una transición que sea legítima, que sea factible hacia fuentes de energía renovables. Sobre las implicaciones de un impago en el bolsillo de los boricuas, dijo que la isla tiene 3 vías. Es inminente una junta de control fiscal. El impago desordenado terminará resolviéndose en el Tribunal Federal y la junta es un reflejo de un mal mayor, la colonia. No hay más nada, no hay ninguna otra alternativa para el país. Las primeras dos, Tribunal y Junta de Control, son las únicas que ofrece el Estado Libre Asociado. La otra es la que ofrece el Partido Independentista, la descolonización, para tener las herramientas que nos permitan desarrollo económico. Porque, y esto es bien importante, la Junta no es un mal en sí mismo, la Junta es el reflejo del mal mayor,
que es el colonialismo. De la misma forma que la deuda pública no se va a solucionar hablando de la deuda. Mañana podemos encontrar un mecanismo idóneo de reestructuración para los 73.000 millones de dólares que debemos. Se reduce el capital, se reducen los intereses, se extienden los plazos de pago. Pero si no hay una manera de reparar el atrofiado sistema económico, algo que nos permita generar recursos suficientes para cumplir con las obligaciones, no hemos adelantado ni un paso. Vamos a estar en 6 meses, en un año, en el mismo lugar. Y si algo ha demostrado la situación actual es que esa recuperación económica es absolutamente imposible bajo el Estado Libre Asociado. La Junta como un mal en sí mismo, así como la ley de cabotaje que pertenecen al ELA, es parte de los tratados. Vamos a conversar con el profesor Montalvo Fiol. Bueno, muy de acuerdo que necesitaríamos algún tipo de periodo de transición. La experiencia mía, especialmente en lo del Foro Económico Mundial, está roja de que hay un gran desconocimiento sobre Puerto Rico a nivel mundial, así que tendríamos que reposicionarnos. Comentarios sobre la ley de cabotaje, la experiencia nuestra en el Congreso ha sido que es un tema bien cuesta arriba. Es interesante que de los diferentes temas, ese es uno que no quieren ni tocar, que tal vez la manera de abordar esto es la diversificación del puerto. Saben que ahora mismo dependemos más del 85% de todo el comercio con un solo puerto, que es Jacksonville. O sea pero definitivamente sí, una solución permanente nos traería una apertura pero y unas nuevas soluciones, pero definitivamente tendríamos que un reposicionamiento completo y una fase de transición para la economía. El doctor licenciado, más bien Carlos Ramos, en ese sentido sabemos que de alguna forma María Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el PIB, da el traste con lo que usted ha planteado de primer momento, ¿no?, en términos del estatus. Sí, yo creo que un poco lo que hace es que respalda lo que yo he dicho. Es decir, yo creo que la candidata Santiago lo que ha planteado es, hay que romper con la dependencia. Ella piensa que la ruta es la soberanía y la independencia. Yo pienso que esos son los vientos que están soplando también del norte. Y entonces tiene una propuesta puntual encaminada hacia esa dirección. Y por eso es que las propuestas que narra, pues todas tienen sentido porque están atadas a una propuesta final sobre el estatus. Y es un poco remachar la importancia de que cualesquiera que sean las alternativas que utilicemos para salvar al país del meollo que tenemos, tiene que estar atada, contrario a lo que se ha dicho, al estatus político, para que entonces compaginen unas con otras, sean posibles unas, no sean posibles otras. Porque al final, desde un punto de vista, por ejemplo, económico, jurídico, si quieres ponerlo así, lo que importa es que el país sea autosuficiente y que pueda tomar decisiones que sean en bienestar para todos los que vivimos aquí. De regreso a urnas 2016, propuestas económicas de los partidos de cara a la situación fiscal que enfrenta el país. Para el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier, la capacidad y la experiencia es vital para quien dirija los destinos de Puerto Rico en un momento en donde se necesita levantar nuevo capital y retomar el crecimiento económico de la isla, y es que se necesita enfrentar lo que podría ser un escenario de incertidumbre ante la posibilidad de la aprobación de una Junta de Control Fiscal. No es un plebiscito, todo lo contrario. Aquellos que quieren traer el tema del estatus a las elecciones es porque están conscientes que no les conviene que el país los evalúe por sus méritos, por sus cualidades, por su experiencia. Reconoce que la salida de la sección del Código de Rentas Internas 936 marcó un momento crítico porque no se preparó al país para una nueva economía, por lo que se jugó con el crédito de Puerto Rico sin estrategia alguna. No quedó ni una sola empresa local producto de esa era, ni una. Así que tuvimos una bonanza de décadas que una vez el incentivo desaparece, no queda una herencia de una industria manufacturera, farmacéutica local, con raíces locales que permaneciera. Se falló en ese sentido. Reconocer las fortalezas de la mano de obra y conocimiento del capital humano, reestructurar la deuda y capitalizar sobre las ventajas que representa Puerto Rico con su relación con los Estados Unidos se suman a las estrategias para impulsar la economía boricua. Una posición geográfica estratégica, una relación con los Estados Unidos que representa un activo, derecho de propiedad, una infraestructura que nos coloca en una posición favorable, y esos activos convertirlos en una propuesta para atraer capital, en una propuesta para atraer interés de industria regionales
en los Estados Unidos y a nivel mundial. Pero hay 4 formas de inyectarle dinero nuevo a nuestra economía. La que usamos típicamente, que fue la emisión de deuda, pero estando los mercados cerrados nos toca continuar el proceso de reestructuración de nuestra deuda, ganar credibilidad, porque los mercados de bonos nos ayudaron a crecer. Hoy no están disponibles, pero en el futuro los necesitamos. Así que eso es un frente que no se puede abandonar. El otro que Puerto Rico siempre ha tenido ha sido la inversión de capital directa desde el gobierno federal. Hoy no debemos anticipar un aumento en esas cantidades, sino lo que tenemos por un periodo de tiempo. Pero hay 2 que sí dependen de nosotros. El invitar, el estimular la inversión de capital extranjero, como ha estado ocurriendo en los pasados años, pero con un cambio importante. Esa inversión de capital extranjero se tiene que vincular al empresario local y a la banca local. Toda inversión que entra a Puerto Rico tiene que tener una vinculación a ese empresario para que el efecto de esa inversión sea multiplicado. Y el otro componente importante para inyectarle dinero nuevo a la economía es evitar que se fugue el capital. Y eso lo hacemos priorizando al empresario local, a los productos locales, a los servicios locales. Eso lo hacemos de igual forma aumentando la producción local al máximo, de manera que una economía de consumo como la nuestra, que importa cerca del 85% de lo que consumimos, ahora pueda sustituir esas importaciones por producción local, y esto permite que el capital se quede en Puerto Rico. 2 rutas que están disponibles: inversión de capital extranjero encadenada, producción local, evitando que el capital se fugue. Tú tienes de forma inmediata inyección de dinero nuevo que va a permitir en un periodo de tiempo corto reactivar nuestra economía. Conversó sobre los prejuicios políticos a la hora de establecer acuerdos y tratados comerciales, los cuales deben ser superados. Nosotros podemos relacionarnos con nuestro entorno sin ningún problema, como lo hace Texas con México, como lo hace Minnesota con Canadá, como lo hace Hawái con Japón, como la Florida lo está haciendo con toda América Latina, adelantándose a Puerto Rico, porque a nosotros se nos ha ocurrido, por un prejuicio político, que establecer estos vínculos con el mundo es malo. El mundo completo moviéndose a una economía globalizada y nosotros todavía aquí practicando prejuicios. Destacó que si hay una deuda que no solo es económicamente importante, sino que tiene un peso moral en los gobiernos, son los sistemas de retiro, porque ese mismo gobierno no debe olvidar a quienes dedicaron sus mejores años al servicio del país. Se trata de unos $2.000 millones que reciben los pensionados y que se reinvierten en la economía. Estamos identificando cerca de 1.6 billones, 1.600 millones de dólares en asignaciones especiales, en cerca de 700 a 800 partidas, a las cuales le vamos a reducir 15% para dedicarlo a los sistemas de retiro, tanto del gobierno central como el sistema de maestros. Estamos de igual forma cogiendo la cartera de préstamos de retiro, estamos creando una figura jurídica nueva para que esa cartera pase a esa figura jurídica y se puedan generar productos que generan rendimiento de cerca de 150 millones. A partir de 2017 tomé la decisión de política pública de reservar 1% del IBU que va a ir destinado a las aportaciones del sistema de retiro. Porque ¿qué pasa? Todos los presupuestos ponen partidas para retiro, pero nunca llegan. Y al final reparten en todos lados y dejan el retiro para lo último. Ahora yo decidí, por política pública, que primero nuestros retirados, y si alguien se va a quedar sin recursos, no van a ser los retirados. Es una determinación que yo tomé. Puede que alguien esté en contra, pues que asuma su responsabilidad. Y como esas 11, 12 propuestas específicas que le van a inyectar 1.100 millones de dólares nuevos a los sistemas de retiro para estabilizarlo fiscalmente y comenzar el proceso que elimina su déficit actuarial. No teme a la creación de una Junta de Control Fiscal y aunque la misma esté por encima del gobernador de turno, asegura que si el primer ejecutivo muestra liderato, podrá convencer a los miembros de esa Junta en asuntos concernientes a la economía de la isla. La Junta de Control Fiscal, como yo he tenido que atender muchas otras dificultades en toda mi vida, será un reto, pero al final son seres humanos que se van a sentar en una mesa como esta, con unas facultades, y tiene que haber un líder que les marque la dirección. De ahí la importancia que ese líder conozca lo que tiene en sus manos y que tenga la experiencia de cómo puede persuadir a un grupo de directores de una junta de que la dirección que está proponiendo es la correcta. Ahora más que nunca, estas elecciones tienen una importancia enorme de quién va a ser el gobernador. ¿Cuáles son esas cualidades que le permiten sentarse en una mesa a persuadir a un grupo de directores sobre qué es lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico?
Bueno, licenciado Carlos Ramos, quisiera conocer su opinión sobre lo planteado por David Bernier. Traer el estatus a las elecciones es de alguna manera alejarse de hacer planteamientos concretos sobre el futuro político del país. Yo creo que al revés. Yo creo que hay que traer el estatus siempre a las elecciones. Porque yo creo que el país tiene que darse cuenta, de todos los sectores, que Puerto Rico va a observar, y lo estamos viendo en estos últimos meses, una forma como la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos como que se aleja para algunas cosas de Puerto Rico, en desdén, en actitudes, y lo que corresponde es acercarse hacia los Estados Unidos, pero de otra forma. Y cada una de las vertientes tiene una propuesta de cómo uno se acerca de otra forma a Estados Unidos. Hay que ver cuál de esas formas es la que trae mejor romper con la dependencia excesiva y promover la autosuficiencia, la autosustentabilidad de nuestra economía. Por ahí que yo creo que va la clave. Cuando se promueve el IBU como una opción para solucionar el sistema de retiro, 0.5 para uno, 0.5 para otro, pregunto si entonces el IBU en ningún momento se estaría hablando de bajarlo ni de renegociarlo. Bueno, está comprometido, ¿no? Está comprometido, pero aunque quisiera abordar el tema de que sí, muy de acuerdo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que necesitamos generar producción y productividad local, endógena. Y eso definitivamente, de nuevo, el tema de que creo que hemos abordado varias veces aquí, es que estamos en tiempos muy diferentes, tal vez nuevos para todo, en otras décadas, ¿no? Y entonces, pues, sí necesitamos, el país desesperadamente necesita tener confianza para inversionista local e internacional. Así que volvemos al punto número 1, vamos a tener que abordar el estatus. Y entonces, lo del IBU, pues bueno, es que siempre estamos hablando de una fuente de ingresos recurrente para el problema del sistema de retiro. Buscando algo que tenga una base, un fundamento. Y no suena mal, pero obviamente, de nuevo, como dicen en el buen español, ¿no? The devil is in the details. Así que es un poquito difícil en este momento establecer si esto de verdad sería viable. No es el momento así como oportuno. Bueno, amigos, crear un código de incentivos, proyectos estratégicos regionales, transparencias y credibilidad ante los mercados para mantener acceso a liquidez a corto plazo, trabajar con los excesos burocráticos y confiar en los sectores sin fines de lucro y el sector privado como forma de generar crecimiento es parte de los renglones planteados para encaminar la economía del país. Para urnas 2016 veamos parte de las propuestas del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, doctor Ricardo Rosselló. Queremos crear un código de incentivos en Puerto Rico para todos incentivos, que esté bien claro si lo que hace es crear empleos, crear riqueza o atender una situación apremiante en Puerto Rico. De lo contrario, ese incentivo no lo debemos fomentar. Y vamos a crear una serie de proyectos estratégicos regionales al principio de nuestra administración, que son proyectos detenidos por previas administraciones, por muchísimas razones, que los vamos a facilitar de manera rápida para que se creen empleos y se pueda fomentar el desarrollo económico rápido en Puerto Rico. Para el doctor Rosselló, el no haber tenido por años un plan diverso de desarrollo económico y la intervención indebida del gobierno son dos factores que han estancado la economía del país. La propuesta que yo he hecho es hacer un gobierno que sea más ágil, reduciendo lo que es la burocracia y colaborando más con los sectores que crean empleos, como las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado. Ante eso tenemos un sinnúmero de iniciativas que hemos establecido y queremos conectarlo a lo que son los grandes activos que tenemos en Puerto Rico. Una vez hagamos eso, yo no tengo la menor duda que vamos a poder potenciar nuestra economía y echarla hacia adelante, pero a la medida que se quede dentro del gobierno, no va a poder progresar. La propuesta de un plan para el manejo de la deuda y la renegociación conlleva unos pasos fundamentales. En primer lugar, tenemos que ser transparentes. A la medida que nosotros no le proveamos los datos a lo que son nuestros acreedores y a los mercados, no van a creer la situación de Puerto Rico. Segundo, hay que presentarles una reforma fiscal y gubernamental a cualquier acreedor en el mundo. Porque si hoy le dice un acreedor que no le puedes pagar hoy, pero le vas a pagar mañana, y no tienes una forma de cambiar y de reducir el gasto, no te van a creer. Y en tercer lugar, necesitamos un equipo de trabajo unido con una visión para ejecutarla desde que comencemos nuestra administración. El compromiso del Partido Nuevo Progresista es que una vez tengamos el plan programático, que será en apenas 60 días que lo vamos a tener culminado, todos los legisladores y todo el liderato va a firmar un compromiso para ejecutar todo ese compromiso. Haciendo eso y teniendo la credibilidad, habiendo establecido relaciones ya con los mercados, yo estoy convencido que vamos a poder hacer unos acuerdos y que vamos a tener acceso a liquidez a corto plazo para entonces poder encaminar a Puerto Rico en la ruta de una transformación.
Aunque insiste que son muchos los factores, el acceso a la credibilidad en los mercados es protagonista. Necesitamos acceso a credibilidad y acceso a liquidez. Se habla mucho del problema de la deuda, pero más bien es que no nos creen. La deuda en Estados Unidos, por ejemplo, per cápita es más grande. En Japón es más grande que en Puerto Rico. Pero ellos siguen teniendo acceso a los mercados. Es Puerto Rico que no lo tiene porque no le creen a nuestro gobierno y por lo tanto eso va a ser una iniciativa fundamental para así hacerlo. Segundo, tenemos que atender el problema de la reducción en el gasto gubernamental, asegurándonos con mi propuesta que le vamos a garantizar el empleo al servidor público y que lo que vamos a atajar van a ser los procesos burocráticos y excesivos que hay dentro de nuestro gobierno, que es gran parte del gasto en nuestro gobierno. Y tercero, reconociendo que para poder tener crecimiento tenemos que confiar en otros sectores como organizaciones sin fines de lucro y como el sector privado. En Puerto Rico, el turismo representa menos de la mitad de los beneficios que obtienen otros países del Caribe. Por otro lado, las 936 son cosas del pasado, lo que requiere nuevas estrategias. Las explica. Todos los países en el Caribe y en nuestra región, el turismo representa al menos el 15% de su economía. Aquí en Puerto Rico representa el 7%, precisamente porque no hemos tenido un modelo de desarrollo económico cohesivo, integrado, inteligente, es que no hemos podido participar en ello. En términos de las 936 y estas estrategias que buscan una estrategia para salvar la economía, ya nosotros pasamos de esa, de esa fase. Ahora se requiere de unas estrategias que sean en múltiples facetas, que podamos ver cómo reducimos el gobierno, cómo incentivamos al sector privado, cómo creamos nuevos proyectos en Puerto Rico, reconocer cuáles son nuestros activos, como la red universitaria extraordinaria que tenemos, como la capacidad de desarrollar el turismo médico, de convertir a Puerto Rico en un destino de segundos hogares, un centro logístico de exportación y de importación y un centro de desarrollo y de innovación. Todas estas alternativas están ahí para nosotros. Lo que hay que hacer es reconocerlas, planificarlo como nosotros hemos hecho por los últimos 4 años y una vez dada la oportunidad, ejecutar desde el primer día. El candidato por el PNP a la gobernación garantiza que ha sido el único candidato que ha hecho una propuesta clara para capitalizar el sistema de retiro. Y se trata de las alianzas público-privadas participativas. Lo que conlleva esto es que además de que existe un beneficio para la empresa privada en la generación o en la prestación de un servicio, que también parte de ese ingreso, parte de esa ganancia, vaya entonces para los sistemas de retiro. Sobre la Junta de Control Fiscal dijo que su posición desde el primer momento fue solicitar una junta colaborativa para Puerto Rico. En aquel entonces todos los compañeros pedían el capítulo 9 hacia la quiebra. Lo que pasa es que este proyecto tiene unos elementos que creo que son muy onerosos todavía. Limita dramáticamente la gobernanza democrática, atenta contra ciertos sectores de nuestra sociedad, la juventud, pudiendo reducirle el salario mínimo a $4.25, los pensionados, servidores públicos, y no tiene una ruta clara hacia atender la raíz del problema, que es el estatus colonial, y lo que nosotros queremos es una ruta clara hacia la solución definitiva, que es la estadidad. Haciendo esos cambios, por supuesto, nosotros vamos a trabajar, somos el único equipo de trabajo que tiene un plan para poder trabajar y para poder reducir el gasto fiscal que nos va a permitir ejecutar una política pública adecuada para Puerto Rico. Si no se tiene ese plan, si solamente se tienen unos pilares generales, bueno, la verdad es que entonces con la Junta ese tipo de gobierno se vería en muchos más problemas. Como devastador cataloga Rosselló Nevares el impago. Bajo nuestra administración, con credibilidad, con todos los elementos para trabajar, haciendo los cambios y los planes que hay que hacer desde ahora, no esperar a que uno gane las elecciones, desde ahora estamos convencidos que vamos a trazar una ruta hacia un Puerto Rico donde no tengamos que ir al impago, podemos pagar nuestras obligaciones, tendremos acceso a los mercados para entonces desarrollar a Puerto Rico y crear empleos y encaminar a Puerto Rico en la ruta correcta. Bueno, le preguntamos al profesor Francisco Montalvo Fiol si la transparencia y la credibilidad es viable ante los mercados, ante las situaciones que hemos atravesado. Bueno, es crítica y es vital y muy de acuerdo, un impago de verdad no es una buena opción. Sí entra en la controversia esta famosa de que si el gobierno es muy grande, muy pequeño,
siempre hemos dicho que el asunto de verdad es que el gobierno no puede ser, y creo que va a pasar, es que vamos encaminando que no va a ser el centro de actividad económica, no es el motor. Pero sí, por otro lado, tenemos que crear el ambiente, las condiciones propicias para que entonces el sector privado y ese tercer sector pudieran llenar ese espacio. Así que interesante, muchas ideas, pero definitivamente tal vez quisiéramos, por lo menos desde el punto de vista mío, ver estrategias un poquito más específicas de cómo podríamos hacer, cómo crear ese ambiente que entonces el sector privado pudiera moverse, porque de verdad yo lo veo simplemente cortar o reducir el gobierno. No creo que nos lleve a una solución. Sin afectar a ningún empleado público. Y pendiente a lo que pase con Promesa, obviamente. En su caso. Sí, yo creo que fue interesante, muchas ideas, importante concretizar algunas de ellas. Sí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Me pareció interesante cómo ha quedado presentado en los diferentes candidatos. Por ejemplo, la idea de que el turismo se duplique. Mira, ahí tienes un ejemplo que a mí me gustaría en concreto escuchar a cada candidato decirme desde su perspectiva política y de estatus cómo es que van a lograrlo, porque ahí es que va a ser evidente lo mucho que tiene que ver el estatus político de Puerto Rico a los fines de lograr ese 12 o ese 15%. Eso va a ayudar a introducir una discusión de qué medidas podemos tomar para lograr ese 15% y si el estatus que cada uno de ellos propone nos propicia eso. Y que las referencias son los países cercanos, países del Caribe. Eso, que son los países, pues bueno, eso es una idea concreta que debería poderse desmeduzar en su día. Me parece también interesante su reacción frente a la Junta, que aparentemente es obvio que se va a imponer, a ver cómo cada uno de ellos va a reaccionar a los planteamientos de la Junta. Bueno, la candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, indicó que para superar la recesión económica que nos ha afectado durante la pasada década, hace falta valentía y no tener las manos amarradas a los donantes de los partidos políticos. No estamos casi en la bancarrota, estamos en la bancarrota y hay que hablar con propiedad para que sepamos a qué nos enfrentamos y qué tenemos que hacer. Muchos de estos procesos, cuando tomemos acciones concretas, no son acciones que vamos a ver los resultados de forma inmediata. En el área económica particularmente, que es la que le preocupa a la mayoría del pueblo, tenemos 3 vertientes que hay que trabajar. Está la reestructuración de la deuda. Esa la podemos trabajar de una de 2 maneras. De ser aprobado el proyecto de legislación de la Junta de Control Fiscal, ya ese proyecto estipula la forma en que vamos a reestructurar esa deuda de forma ordenada. De no darse ese proyecto, tendríamos que sentarnos en la mesa con los acreedores a negociar, pero para eso tenemos que tener la raíz, y la raíz no la tenemos, que son estados auditados. Así es que muchos políticos están hablando en estos momentos de incentivos, de propuestas económicas, cuando no se tienen los números, cuando realmente no sabemos cuánto entra, cuánto sale, cuál es el impacto económico de cada incentivo. Así que yo creo que hasta cierto punto está irresponsable estar hablando de muchos de estos incentivos o propuestas económicas que van al filo de detallar, mira, vamos a gastar tanto de este lugar, pero ¿cuál va a ser el impacto? Estamos desvistiendo santos para vestir otros. Lúgaro detalló lo que sería su plan para atender en estos momentos la situación fiscal. Una de las claves principales de mi plataforma es el desarrollo económico. El desarrollo económico a través de distintas vertientes. La primera, fortalecimiento de la agricultura. La agricultura no solamente para la rentabilidad económica, sino para la rentabilidad social, para conseguir sustentabilidad alimentaria. Usted me pide qué acciones concretas yo voy a tomar. Yo voy a crear el primer modelo de desarrollo económico de la historia moderna de este país. Un modelo a mediano y largo plazo, donde indiquemos qué partidas se van a utilizar específicamente, cuáles son los objetivos del plan, en qué términos los vamos a cumplir, qué personas van a ser responsables de cada una de las partes de ese plan. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que tener rendición de cuentas. Abundó sobre qué medidas tomaría para que el gobierno pueda acceder nuevamente al mercado de bonos. El buscar la confianza en los mercados nuevamente es algo que nos va a tomar un tiempo, va a requerir de acciones certeras y continuas. Yo estoy buscando que se establezca esa confianza en los mercados, pero para eso tenemos que tomar unas acciones primero y parten de la reforma al sistema de gobierno. Este gobierno tiene que reformarse y por eso los 3 pilares de mi plataforma han sido educación, desarrollo económico y reforma al sistema de gobierno. Expresó qué haría para reactivar la economía que dio su declive tras la eliminación de la sección 936. El motor de la economía sigue siendo la manufactura, que es un 47%. El turismo apenas alcanza lo que debería estar logrando para el país que tenemos y los factores que tenemos en el país. Lo que pasa es que queremos competir y queremos mostrar a Puerto Rico solamente como sol y playa. Y en Puerto Rico tenemos que movernos a otro tipo de turismo, un reenfoque en el turismo académico. Por ejemplo, el sector América Latina y Centroamérica
es el sector que más estudiantes están viendo a los Estados Unidos, porque quieren que sus hijos estudien en universidades acreditadas por Middle State Association. Puerto Rico tiene esas universidades, Puerto Rico tiene costos de matrícula mucho más bajos que los Estados Unidos y hablamos español. ¿Por qué no atraer ese turismo académico de todas esas personas que quieren que sus hijos estudien en universidades con el modelo estadounidense de negocio, el modelo judicial estadounidense, que lo tenemos aquí? Pues las 936 tenemos que sustituirlas con la industria de la propiedad intelectual, insertarnos en la economía del conocimiento. Cuando se fueron las 936 jamás nos preparamos para lo que sería Puerto Rico sin ese ingreso que percibían toda esta industria. Nunca capitalizamos sobre la propiedad intelectual, sobre la transferencia de tecnología. Tenemos en Puerto Rico, estamos manufacturando propiedad intelectual creada en otros lugares. ¿Por qué no manufacturar propiedad intelectual que creemos aquí? Yo voy al colegio de Mayagüez y veo tantos estudiantes con tantos inventos, pero nadie se ha sentado con ellos a decirle cómo proteger ese invento, cómo sacar una patente, propiedad intelectual, cómo manufacturarlo, cómo exportarlo. Tenemos que empezar a utilizar todo lo que existe en el país y tenemos que crear departamentos de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología, centros de tratamiento, centros de estudios clínicos para enfermedades tropicales. Si ya nos está llegando el Zika, el chikungunya y el dengue y nos hemos convertido en rompeolas para enfermedades tropicales, ¿por qué no capitalizar sobre eso? Estudiarlas, crear tratamientos, crear vacunas. Tenemos las facilidades, tenemos el personal de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a empezar a hacer dinero con los recursos que tenemos. De acuerdo con la licenciada, para reactivar la economía, el gobierno tiene que reestructurar la deuda y también reformar el sistema de gobierno, eliminando agencias, corporaciones e incluso hasta municipios. Lo primero que yo haría es, primero, integración de la tecnología en el gobierno. ¿Por qué? Porque no podemos reactivar la economía hasta que sepamos qué es nuestra economía. Así que lo primero que hay que hacer es tener un rendimiento de cuenta, una cultura de datos. ¿Qué haría luego? Hacerme del personal más capacitado en todas las agencias. No personas que estén ahí porque si son rojos, azules, verdes, violetas. Tenemos un gobierno monstruoso, insostenible. Tenemos 7 agencias en el legislativo, 4 en el judicial, 63 agencias en el ejecutivo, 43 corporaciones públicas. Tenemos 2 cámaras, aun cuando el pueblo votó por una cámara. Yo estoy proponiendo un referéndum constitucional donde reduzcamos los 78 municipios a 8 regiones administrativas. Ahí vamos a ver sustanciales ahorros en el gobierno, donde reduzcamos la cámara de 2 cámaras a una sola cámara. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar, el mismo gobierno se tiene que empezar a recortar a sí mismo. Sostuvo además que el pueblo no se ha percatado de la seria crisis económica por la que atraviesa el país y afirmó que colaboraría con la Junta de Control Fiscal Federal para que se vaya lo antes posible. Todavía el ciudadano de a pie sigue indiferente a la crisis y lo veo todos los días. Yo veo el chiji-chija de las campañas y veo a la gente gritando con las banderas y es como si no supieran que ahora mismo se ha combinado una tormenta perfecta de cosas. La Junta de Control Fiscal, según el proyecto de legislación actual, va a darle la oportunidad primero al gobernante de establecer un plan fiscal y establecer un presupuesto que tiene que cumplir con un sinnúmero de requisitos ya enumerados en la ley. Yo colaboraré con esta junta a ser impuesta en Puerto Rico, colaboraré para que se vaya lo antes posible y para que se vaya lo antes posible hay que cumplir con los 2 requisitos de la ley, que es acceso a los mercados de capital y lograr un presupuesto balanceado por 4 años consecutivos. Sin embargo, es importante que la gente entienda, esta junta viene a cobrar, no viene a desarrollar la economía, no vienen a fortalecer la educación, no vienen a lograr mayor seguridad, mejor calidad de vida. Eso le sigue tocando al gobierno. Así es que como gobernadora yo estaré haciendo más con menos. Licenciado Carlos Ramos, hay diferentes puntos de vista acá, de las manos amarradas con la política partidista hasta el turismo como las vertientes que hemos destacado, así como el aspecto de la agricultura que se retoma como protagonista. ¿Qué nos quiere mencionar? Sí. Y yo creo que son ideas concretas que hay que pensar. Me gustaría, de las que ha dicho, unas más específicas que otras, de las que más directamente habló con relación a cómo va a vincularse a la Junta, ¿verdad? Y específicamente al final reconoce que es una imposición y que vienen a cobrar. Pero a mí me gustaría conocer, porque es lo que no vi, una vez se establezca la estrategia de colaboración con la Junta de que van a cobrar y a su vez establecer las prioridades que va a tener el gobierno, ¿hacia dónde es que se va a dirigir esa colaboración? Que es el tema, por lo menos, de mi reacción hasta ahora. Esa Junta, además de cuadrar la cuenta de la chequera e irse, y como dice ella, lo antes mejor, según sus propias palabras, para dejarnos en qué situación y encaminados hacia qué tipo de economía, sin repetir errores del pasado. Ese es el tipo de precisión que yo creo que en estos tiempos, donde se están tomando y se van a seguir tomando decisiones difíciles, tenemos que seguir exigiendo de los candidatos. ¿Cómo se fue? Bueno, citando a famoso Vladimir Lenin, decía que a veces hay décadas que no pasa nada y a veces hay una semana que pasa una década. Estas 2 últimas semanas o 3 nos han dado durísimo. Estamos en tiempos completamente diferentes. Ya hemos repetido, estamos en tiempos noveles y creo que muy buenas ideas, muy interesantes,
pero veo no solamente la candidata, sino otros candidatos, a veces con más o menos como que no, parece que hay gente que no se han enterado de que estamos en estos sectores muy diferentes, viviendo un mundo muy completamente radical diferente a lo que hemos experimentado en los últimos tal vez 50 años. Sí, hay ideas que me gustan mucho de ella. Obviamente, siendo universitario me encanta lo de turismo educativo y sí, creo que las universidades están muy preparadas para una cosa como esa. Sí hay que hacer toda una infraestructura alrededor de esto y es interesante que todos los candidatos mencionan la agroindustria. Entonces, y el asunto del turismo. Y es verdad, el turismo, si la manera que se mide, tal vez el 6-7% de la economía, la manera que medimos ahora agricultura, a lo mejor no llega ni a 1%. Que sabemos que si vemos de otro punto de vista la cadena de valores, todos los diferentes actores que interactúan dentro de ese sector, a lo mejor llega al tamaño de turismo, pero sí vamos a tener que hacer una transición enorme hacia otro tipo de economía y por eso creo que nos esperan tiempos bien interesantes. Considerando ya unificando los pronunciamientos de cada uno de los candidatos, el licenciado, en su caso, ¿cómo observa la realidad que atravesamos como país de cara a las presentaciones? Estamos en año electoral, faltan prácticamente en conteo regresivo, nos encontramos para esa celebración. ¿Son precisamente estos proyectos o propuestas político-partidistas o son estas ideas genuinas, viables y de transformación para el país? Yo creo que hay de todo. Yo creo que algunas son viables, yo creo que otras son productos de la campaña. Yo te voy a mencionar una que a mí me parece viable y a la vez lo voy a reflexionar en voz alta porque es algo que debemos precisar siempre con los candidatos. La dijo el candidato Bernier, que en términos de relacionarse, la vinculación, tratados con nuestro entorno y con el resto del mundo. Algo que yo creo que es fundamental y que él conoce bien porque él ha disfrutado la soberanía desde otra perspectiva. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso y por qué no lo vamos a hacer? Cada candidato debe contestar eso. ¿Qué incompatibilidad tiene eso, por ejemplo, con la idea de la anexión? Hay algunas, vamos a decirlo. Me parecen esas ideas que hay que explotar. Son ideas que aportaron y que me gustaría conocer también su opinión en 30 segundos sobre este abarcador programa. Bueno, como dije, tiempos de nuevos, pero muy acuerdo con el licenciado. Puerto Rico tiene que reposicionarse, tiene el mundo que enterarse cuáles son las fortalezas que las tiene en Puerto Rico y es muy competitivo, aunque parezca increíble decirlo, tiene unas bases que lo puede hacer competir muy bien vis a vis a otros países a nivel mundial, pero sí definitivamente los tiempos cambian y a veces me preocupa que los políticos no lo han hecho. Profesor, licenciado, gracias por estar con nosotros, su colaboración ha sido fundamental. Amigos, hasta aquí este programa especial de UNA 2016. Visiten nuestra página www.ipr.pr y síganos en las redes participando de la discusión con el hashtag Urnas 2016 en Facebook y Twitter.